Muy buenos días, estimados estudiantes de la Unidad Educativa Mocache. El día de hoy vamos a continuar con la semana 22 para bachillerato, correspondiente al proyecto 3, la semana 3. Con respecto al plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. El nombre del proyecto es Un museo dentro de casa. La idea para frenar el calentamiento global. Quienes les habla, su docente de matemáticas, el profe Ronnie. Vamos a iniciar. Esta semana veremos este tema, que es el cálculo de vectores resultantes de manera gráfica y analítica. Hay que recordar que para determinar u obtener un vector resultante es la suma de todos los vectores presentes. Vamos a iniciar con el cálculo del vector resultante de manera analítica. El problema presentado dice lo siguiente: calcula el vector resultante de A más B más C en coordenadas rectangulares de acuerdo a la gráfica presentada. Podemos observar en la gráfica que existen los tres vectores, el vector A, el vector B y el vector C. ¿Cómo determinamos las coordenadas de cada uno de estos vectores de manera independiente? Recordándoles que un vector, conociendo los dos puntos, tanto el de partida como el de llegada, el vector se obtiene con la resta del punto final menos el punto inicial. Entonces, esto quiere decir que en cada uno de los vectores, tanto en A, en B y en C, vamos a tener que obtener los puntos iniciales y los puntos finales. Podemos observar que en el vector A, el punto inicial es 5 en X y 5 en Y. Por lo tanto, el punto inicial del vector A es 5,5. Por otro lado, el punto final del vector A es 7 en X y podemos observar que sigue siendo 5 en Y, obteniendo de esta manera el punto final 7,5. Muy bien, sin antes recordarle que la flecha indica el punto final y el puntito o el inicio de la recta indica el punto inicial. Para ello vamos a obtener el vector A, que es el punto final menos el punto inicial. El vector A, por lo tanto, será igual a 7,5 menos 5,5. Hay que restar X con X y Y con Y, que son operaciones que ya hemos visto en las semanas anteriores. Por lo tanto, el vector A será 7 menos 5 en X y 5 menos 5 en Y, obteniendo las coordenadas del vector A como 2,0. Ahora, en este momento, vamos a obtener las coordenadas o los puntos finales e iniciales del vector B. Podemos darnos cuenta que el vector B inicia en 4 en X y en 4 en Y. ¿Sí? Entonces significa que el punto inicial va a tener coordenadas 4,4 y finalmente podemos observar que en X el vector B sigue siendo 4 y en Y va a ser ahora 1, indicando de esta manera que el punto final será 4 en X y 1 en Y. De la misma manera vamos a obtener el vector B, que se obtiene restando el punto final menos su punto inicial, recordando que B será igual el punto final 4,1 menos el punto inicial 4,4. Vamos a restar X con X, 4 menos 4, y vamos a restar Y con Y, 1 menos 4. El vector B, por lo tanto, será en X, 4 menos 4 da 0, y 1 menos 4 es menos 3. Y esas es las coordenadas del vector B. Finalmente, vamos a obtener el vector C. El vector C, por otro lado, podemos observar que su punto de partida es en 3 en X y en 5 en Y. Por lo tanto, su punto inicial será 3,5, 3 en X y 5 en Y, y también vamos a obtener su punto final, observando que es 1 en X y 7 en Y. Por lo tanto, su punto final será 1,7. Con estos dos puntos obtendremos el vector C, que será el punto final menos el punto inicial. El vector C será punto final 1,7 menos el punto inicial 3,5. Restando de esta manera 1 menos 3, 7 menos 5, obtenemos el vector C. 1 menos 3 es menos 2 y 7 menos 5 es 2, obteniendo las coordenadas de menos 2,2. Ahora, el problema nos solicitaba obtener el cálculo del vector resultante, A más B más C. Entonces vamos a trabajar A más B más C. ¿A qué va a ser igual? A las coordenadas. A es 2,0 más B, que es 0, menos 3, y C, que es menos 2,2. Recuerden que en este caso es una suma de tres vectores y vamos a sumar X con X y Y con Y. De esta manera sería en X 2 más 0 menos 2 y en Y 0 menos 3 más 2.
2 más 0, 2 menos 2, 0, 0 menos 3, menos 3, más 2 menos 1, obteniendo un vector resultante de 0, menos 1. Este es el proceso para obtener el vector resultante de manera analítica. En este siguiente ejemplo vamos a obtener o vamos a identificar el gráfico que corresponde a la resultante de la suma, pero este es el método gráfico. ¿Cómo se aplica este método para obtener la suma de A más B más C de estos tres vectores? El primer paso es construir un plano cartesiano. El segundo paso es que del origen parte el primer vector, en este caso es el vector A. Luego, en el punto final del vector A debe salir el vector B. De esta manera obtenemos hasta ahí A y luego el vector B, o A más B, y finalmente del punto final del vector B debe salir el vector C. De esta manera. ¿Cuál será la resultante de manera gráfica? ¿Verdad? De manera gráfica simplemente es un vector que se une desde el punto de partida del vector A hasta el punto de llegada del vector C, de esta manera, obteniendo así gráficamente la suma vectorial, pero de manera gráfica, del vector A más B y más C. Ahora, la actividad 3 va a ser lo siguiente. Ustedes deben leer los siguientes artículos y discutir con sus familiares y amistades. Estas lecturas hablan sobre factores socioeconómicos, físicos, entre otros, que son aquellos que amenazan el calentamiento o generan el calentamiento global, ¿sí? En este caso estamos hablando de los países más contaminantes del mundo, entre ellos Japón, Filipinas, Alemania, Madagascar, la India, Lanka, Kenia, Ruanda, Canadá y Fiji. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ustedes se pueden dar cuenta que junto a estos países se encuentran unas coordenadas. ¿Sí? En este caso, la coordenada de Japón es 5,5. La coordenada de Filipinas, 11,17. La coordenada de Alemania, 13,83. La coordenada de Madagascar, 15,83. La coordenada de India, 18,17. La coordenada de Lanka, 19,0. Kenia, 19,67. La coordenada de Ruanda, 21,17. Canadá, 21,81. Fiji, 22,5. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos, a partir de esta información, debemos ubicar estos 10 países que son los que más amenazan el calentamiento global en un mapa mundi, ¿sí? En un mapa mundi. Y hay que trazar, en este caso, estos vectores desde el origen, en este punto sería desde el Ecuador, y determinar el vector resultante sumando de manera gráfica y analítica, como lo que se explicó en casos en la parte anterior. Si ustedes se dan cuenta, este es el mapa mundi. El Ecuador es el punto de partida. Entonces debemos sacar varios vectores que salen de allí a cada uno de los diferentes países. ¿Qué es lo que se trata de hacer? De que en este caso, como ustedes se pueden dar cuenta allí, tenemos las diferentes coordenadas de estos países, ¿sí?, más contaminantes, que en este caso son 10, y trazar los vectores en un mapa mundi que ustedes puedan dibujar, ¿sí? Una vez que ustedes construyan estos vectores, lo sacamos, ¿sí? Lo sacamos y lo ponemos en un plano cartesiano. De esta manera, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para sacar el vector resultante hay que sumar el vector 1, el vector 2, el vector 3, el vector 4, el vector 5, el vector 6, el vector 7, el vector 8, el vector 9 y el vector 10 con las coordenadas que se especificaron anteriormente, ¿sí? Y además también hay que hacerlo de manera gráfica. Poner desde el punto de origen, que sería en este caso el Ecuador, 0,0, para poder trazar del punto inicial al punto final. Se puede observar aquí que en el lado derecho están de manera independiente cada uno de los vectores y del lado izquierdo podemos observar
un vector tras otro, para poder determinar de esta manera el vector resultante de manera gráfica. Esa es la actividad que ustedes van a tener que realizar durante esta semana. Espero haberme hecho entender. Un gusto otra vez compartir con ustedes. Excelente semana.